de la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Bienvenidos oyentes a La Voz de los Comuneros. En este segmento vamos a comentar con ustedes la muy publicitada propuesta de proyecto de ley que está presentando Cabildo Abierto, que está referida a la situación del endeudamiento de los sectores de deudores con mayores problemas de endeudamiento. En una propuesta claramente demagógica de Cabildo Abierto, que de ninguna manera soluciona los problemas reales de endeudamiento de las familias, porque justamente los problemas de endeudamiento que aqueja, ahora vamos a comentarlo, a un altísimo porcentaje de la población de nuestro país, no se soluciona con una ley que genere mecanismos para reestructurar deudas, que plantee algún tope a las tasas de interés que cobran las financieras, sino que el sobreendeudamiento que padecen gran parte de la población de nuestro país, la mayoría de la población trabajadora de nuestro país, se podría decir, responde a causas económicas mucho más profundas y no se soluciona de esta manera. Cuando se presenta la propuesta de Cabildo Abierto, se elabora por parte de AEBU, el sindicato bancario, un informe que fue publicado hace unos pocos días, que se llama Características de los deudores del sistema financiero y su calificación de riesgo. Este informe fue elaborado en febrero de este año, febrero del 2023, y está publicado en la página de AEBU, donde señala en primer lugar que no es fácil acceder a información acerca del endeudamiento general de las familias de nuestro país, en particular de las familias trabajadoras de nuestro país. Y por ese motivo, al realizar este informe, la Comisión Técnica de AEBU, que lo hizo, hace una solicitud de información, de acceso a la información al Banco Central del Uruguay. Y de esta manera obtienen elementos para generar este informe. En ese informe comienzan hablando de que del total de personas mayores de 18 años de nuestro país, el 71% actualmente figuran como tomadores de crédito para el Banco Central del Uruguay. Acá vamos a hacer una aclaración. Acá no está registrado todas las posibilidades de endeudamiento de las personas. Es una información que muestra un indicador de la situación acuciante que realmente viven las familias de nuestro país, pero la situación es mucho peor que lo que se puede describir a partir de este informe. Porque, como decíamos, no engloba esta información del Banco Central toda la situación del endeudamiento. Pero bueno, dentro de lo que registra el Banco Central, el 71% de las personas mayores de 18 años de este país tienen algún tipo de crédito. De esas, el 36%, es decir, unas 690.000 personas, tienen una capacidad de pago muy comprometida o directamente están calificados como irrecuperables por el sistema financiero de nuestro país. Es decir, que hay 690.000 personas, por lo menos, como decíamos, la cifra seguramente se queda corta, que no tienen ninguna posibilidad de acceder al sistema de créditos en el país. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de aproximadamente una cuarta parte de la población mayor a 18 años que tiene esta situación de, como decíamos, de una calificación crediticia que le cierra totalmente las puertas al acceso al sistema financiero formal. Esto claramente que tiene que ver con muchas causas, muchos motivos. Si empezamos a hablar, por ejemplo, específicamente del tema de los créditos, hay que tener en cuenta que en un país donde la tasa de inflación, el IPC,
ronda el 8 o el 9% en los últimos años. Se puede decir que ha estado en el entorno de esa cifra ya por décadas en nuestro país, por lo menos en las últimas décadas, donde los salarios se ajustan de acuerdo a eso, básicamente, con algún puntito más, algún puntito menos, pero andan en el entorno de eso los ajustes anuales. Las tasas de interés que se cobran oficialmente, que están reguladas por el Banco Central, llegan a valores de hasta el 140% anual. Los propios bancos estatales cobran tasas de interés totalmente desfasadas con lo que es la inflación y con lo que es el ajuste salarial. Aparte de esto, el número altísimo, el porcentaje altísimo de personas que recurren al sistema de créditos para poder consumir lo que necesitan para vivir, está dado ineludiblemente, claramente, por las rebajas, por los niveles bajísimos salariales que se tienen en nuestro país. Hace algunos programas compartíamos con ustedes informes acerca de lo que el Instituto Cuesta Duarte el año pasado titulaba los 25.000 pesistas, donde también alrededor de un 35% de la porción trabajadora de nuestro país cobra menos de 25.000 pesos. Con esos niveles salariales, pagar un alquiler, pagar los servicios, la luz, el agua, se hace absolutamente imposible, ni hablar de sostener la alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, esta situación que se genera de el sobreendeudamiento de las familias trabajadoras, esta situación que genera, como decíamos al principio, que se cierra totalmente el acceso al crédito formal para estas personas, es un reflejo de cómo los niveles salariales bajísimos empujan a las personas una y otra vez a la carecita financiera de sacar préstamos para consumir y luego sacar préstamos para pagar los préstamos y luego sacar otro préstamo para pagar los préstamos hasta que se hace impagable esta situación. Todo adornado con unas tasas de interés realmente usurarias permitidas por el Estado. Y en definitiva lo que ocurre es que, como siempre ocurre con el crédito, para el consumo, se termina cayendo en aquello del pan para hoy y hambre para mañana, porque las familias con niveles salariales totalmente insuficientes para lo más básico, extienden su capacidad de consumo durante un tiempo mediante el crédito, pero luego esos mismos créditos achican la posibilidad de consumo en el futuro. Claramente, el proyecto de ley que plantea Cabildo Abierto no resuelve nada, porque no va al fondo de la cuestión, que es el gran problema de los salarios, el gran problema de que en el reparto de la riqueza de este país, el Estado garantiza que el capital sigue obteniendo ganancias fabulosas y los trabajadores no solamente deben subsistir con salarios totalmente insuficientes, sino que además deben pagar con los impuestos, sostener todo el peso del Estado, sostener el pago de la deuda externa, sostener el mantenimiento de los subsidios al gran capital, etcétera. El tema del endeudamiento de las familias no se cambia sin un cambio profundo en la propia estructura económica de este país, que como todos los temas que afectan a la vida cotidiana de las personas, tienen que ver con eso, con esa misma estructura profunda de la economía del país, donde todo el sistema económico del mismo está al servicio de la ganancia del capital y por lo tanto la superexplotación de la clase trabajadora de nuestro país es un hecho que no se negocia por parte de ningún gobierno con tal de mantener los privilegios del capital. La propuesta de Cabildo Abierto no es más que demagogia puramente electoral, en la misma línea que viene marcando hace muchos meses para marcar un perfil propio dentro del gobierno de coalición, y a la cual oportunistamente el Frente Amplio está coqueteando con sumarse,
Pero bueno, ninguno, por supuesto, está en este tema ni en ningún otro tema dispuesto a ir a fondo en un cambio de la situación real de los trabajadores de nuestro país. Esa cuestión solamente puede venir de la mano de la organización y la lucha independiente de los trabajadores de todos los partidos que defienden los intereses del gran capital, que son todos los partidos del sistema político de nuestro país. En este sentido, como ya hemos venido comentando, se está procesando cada vez más claramente la definición de las candidaturas, y en ese marco ya los candidatos más que definidos dentro del Frente Amplio, Carolina Cose, Yamandu Orsi y Mario Vergara, están sumando sus apoyos, y todos ellos generando acciones para ya marcar el perfil que les dé la posibilidad de ser el mejor representante del Frente Amplio de cara a las elecciones. Por lo tanto, todos ellos están cada vez más tirando señales más hacia la derecha. En estos días se hizo público la visita de Yamandu Orsi al Vaticano, donde luego de entrevistarse con el Papa, se manifestó como una persona renovada y transformada, claramente en un mensaje que está destinado a los sectores más conservadores, los sectores de capas medias, a los cuales apunta el Frente Amplio a conquistar el voto. Y en ese sentido, este tipo de señales, como la que hace Yamandu Orsi yendo al Vaticano y buscando la bendición del Papa para su candidatura a la presidencia, van a estar al orden del día, porque mientras los aparatos sindicales y las cúpulas de las organizaciones sociales que hegemoniza el Frente Amplio trabajan para alinear las organizaciones sociales y sindicales de cara a la campaña electoral del Frente Amplista, con algunas movilizaciones de masas, con el planteo del Congreso del Pueblo, etcétera. Mientras pasa esto, los candidatos se encargan de profundizar el discurso hacia esos sectores de capas medias altas, de los cuales quieren conquistar el voto, y por lo tanto derechizan cada vez más, como no puede ser de otra manera, su discurso. Una vez más, como decíamos hace un momento, no hay nada para la clase obrera en estos planteos de estos partidos, y mucho menos en el proceso electoral. Lo que está planteado y lo que sigue planteado es la necesidad de la construcción de una alternativa desde la independencia de clase, una alternativa que responda realmente a los intereses populares y que levante un programa que apunte a las soluciones más inmediatas a los problemas más acuciantes, como por ejemplo la situación de los salarios, la situación del endeudamiento, la situación de la vivienda, la situación de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Las necesidades más acuciantes de nuestra clase trabajadora, y que solo pueden pasar por una confrontación abierta con los intereses del gran capital, cosa que ninguno de los sectores que se van a candidatear hacia las elecciones del próximo año, por supuesto, está dispuesto a hacer. Por nuestra parte, es todo por esta semana. Muchas gracias.